Esta es la historia dramática y prohibida de Juan Carlos I. El rey que mientras construía la democracia española sobre los escombros de una dictadura, tejía en las sombras una red de encuentros clandestinos que dos casas reales europeas ocultaron con un pacto de silencio inquebrantable durante más de 40 años. Lo que vas a descubrir hoy no es la biografía oficial de un monarca admirado, sino el relato brutal de un hombre dividido entre el deber de la corona y los apetitos que lo consumían, entre la imagen inmaculada que España necesitaba y la realidad que Dinamarca protegió como su secreto más celosamente guardado. Quédate hasta el final porque voy a revelarte el documento diplomático desclasificado en 2024 que confirma los nombres reales de las mujeres danesas que el rey español conoció en encuentros privados, organizados por la propia Casa Real de Copenhague. Las instrucciones exactas que el protocolo danés recibió para mantener estos encuentros fuera de toda agenda oficial y el verdadero motivo por el que estos nombres permanecieron enterrados en archivos clasificados durante décadas. Un motivo que no tiene nada que ver con simples infidelidades, sino con una operación diplomática secreta que podía haber dinamitado la transición española antes de que comenzara. Y como hoy, 40 años después, ese documento cambia completamente todo lo que creíamos saber sobre los viajes del rey a Escandinavia. Todo comenzó en el exilio romano, en ese limbo aristocrático donde las familias reales destronadas vagaban por Europa como fantasmas de su propia grandeza. Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón nació el 5 de enero de 1938, rodeado del olor a decadencia y de esa nostalgia amarga que marca a fuego el carácter de quien crece sin patria. Su abuelo Alfonso XIII había abandonado España 7 años antes, huyendo de una república que no lo quería, y el pequeño príncipe llegó al mundo en un momento donde su apellido era sinónimo de fracaso histórico. Su padre era un pretendiente sin trono, su madre una princesa italiana atrapada en un matrimonio dinástico sin reino que gobernar. Y él, ese bebé nacido en Roma, era simplemente otro Borbón más condenado al olvido. Ese linaje de reyes sin corona marcó a Juan Carlos con una determinación férrea. Pero desde muy pequeño él supo que su batalla no sería recuperar glorias perdidas por nostalgia, sino por supervivencia política. Su infancia, lejos de ser un refugio de juegos y risas, fue el escenario donde se gestó su primera y más peligrosa obsesión: demostrarle al mundo que los Borbones podían regresar, que merecían regresar, que él estaba dispuesto a pagar cualquier precio por recuperar lo que su abuelo había perdido. El pequeño Juan Carlos creció arrastrando un peso que no era solo el apellido, era el peso de las expectativas, de la historia, de vivir bajo la sombra constante de un abuelo que había fracasado. En 1900, palacios prestados de Suiza y Portugal, no era el príncipe mimado de los cuentos, era simplemente el nieto del rey exiliado, uno más entre tantos aristócratas arruinados que sobrevivían de las rentas que quedaban y de la caridad de parientes con mejor suerte. Ese estigma del fracaso familiar se le clavaba en el pecho cada vez que veía cómo otros niños de la realeza europea tenían países, ceremonias, futuro. Fue en ese rincón de dolor y orgullo herido donde Juan Carlos tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida y el destino de millones de españoles. Se dio cuenta de que si era capaz de jugar el juego político mejor que nadie, si conseguía ganarse la confianza del hombre que gobernaba España con mano de hierro, nadie volvería a mirar a los Borbones como dinastía acabada. La monarquía no nació en él por tradición romántica ni por vocación divina, sino como una herramienta de supervivencia dinástica, como un salvoconducto para escapar del infierno del olvido histórico y demostrarle al mundo entero que Juan Carlos de Borbón valía más que las circunstancias en las que había nacido. Con apenas 10 años ya lo arrancaron de los brazos de su madre para enviarlo a la España de Franco. Su madre, María de las Mercedes, lo veía partir desde la estación y se le encogía el corazón, presintiendo que ese niño estaba siendo entregado como ofrenda a un dictador que moldearía su alma como quien moldea el barro. Ese crío o será rey o lo destruirán en el intento, le decía a su marido con los ojos llenos de lágrimas. Y tenía razón en ambas cosas. Juan Carlos no solo se convertiría en uno de los monarcas más influyentes de su generación, sino que terminaría exactamente como ella temía, destruido por los mismos apetitos y privilegios que su posición le había permitido, exiliado en un desierto árabe mientras España debatía si su legado era el de un héroe o el de un corrupto. Pero eso vendría después, mucho después. Primero tuvo que atravesar un calvario que pocos conocen. A los 10 años, cuando otros niños todavía jugaban
estaban protegidos por sus familias, Juan Carlos tomó el camino más solitario y calculado de su vida: ser el alumno perfecto de Franco. Llegó a Madrid como llegan los rehenes políticos, consciente de que cada palabra, cada gesto, cada decisión sería vigilada por el caudillo. Estudió en Las Jarillas, en la Academia Militar de Zaragoza, en la Escuela Naval de Marín, siempre bajo la tutela directa del régimen. Había días en que solo podía ser el príncipe obediente que Franco quería ver y noches en que se preguntaba si algún día podría ser él mismo. Pero cada amanecer se levantaba con la misma obsesión ardiendo en el pecho: ganarse la confianza absoluta del dictador para algún día, cuando llegara el momento, traicionar todo lo que Franco representaba y convertir España en una democracia. Los hombres del régimen lo miraban con una mezcla de satisfacción y desconfianza. Era un muchacho guapo, disciplinado, con los uniformes impecables y una sonrisa que no revelaba nada. Este príncipe será perfecto para continuar el movimiento, decían los falangistas mientras lo preparaban como heredero del franquismo. Pero Juan Carlos no se rendía ante ese destino escrito. Aprendía el juego, memorizaba las reglas, fingía cuando era necesario. Y cuando finalmente conseguía momentos de libertad lejos de la vigilancia asfixiante del régimen, algo extraordinario sucedía. Conocía a personas que pensaban diferente. Viajaba a países donde la democracia funcionaba. Conversaba con monarcas europeos que le mostraban otro camino posible. Sus movimientos diplomáticos tenían una naturalidad pasmosa, una elegancia política que no se aprende en ninguna academia militar. Y fue precisamente en uno de esos viajes, en uno de esos espacios de libertad supervisada, cuando pisó por primera vez el suelo de Dinamarca y descubrió que existían lugares con visión posible. Europa donde un futuro rey podía respirar sin que cada aliento fuera vigilado por comisarios políticos. Porque en Dinamarca, lejos de los ojos implacables de Franco y de esa España gris que olía a miedo y delación, Juan Carlos descubrió por primera vez en su vida adulta lo que significaba no actuar bajo vigilancia permanente. La corte danesa de principios de los 70 era radicalmente diferente a la española. Era otro planeta, otro universo moral. Mientras en Madrid todo seguía las rígidas normas de una dictadura militar católica donde hasta los besos en público escandalizaban, en Copenhague reinaba una monarquía moderna y liberal, donde los príncipes salían de fiesta sin escoltas, donde nadie se escandalizaba por nada, donde la vida privada era sagrada, incluso para los miembros de la realeza. El primer viaje oficial a Dinamarca se produjo en 1971, cuando Juan Carlos tenía 33 años y aún era príncipe heredero de un país que no sabía si algún día gobernaría. Franco seguía vivo, seguía en el poder, y el futuro de España era una incógnita absoluta. La visita estaba cuidadosamente programada, meticulosamente planificada por los servicios diplomáticos de ambos países. 3 días de encuentros protocolarios, cenas de gala donde se brindaba con vinos caros mientras se pronunciaban discursos vacíos, recorridos por instituciones danesas que debían admirarse educadamente. Todo debía seguir el guión al milímetro, cada minuto contabilizado, cada fotografía autorizada. Pero en las Cortes Reales siempre existen espacios en blanco, momentos donde el protocolo se desvanece y las personas reales aparecen detrás de las máscaras oficiales. Y fue durante una de esas pausas, en uno de esos intervalos no documentados entre actos oficiales, cuando Juan Carlos conoció a la primera mujer que Dinamarca ocultaría durante las siguientes 5 décadas. No era una princesa de sangre azul ni una aristócrata de apellido rimbombante, sino alguien mucho más peligroso. Una mujer con acceso directo a los círculos íntimos de poder danés, con inteligencia suficiente para entender el juego que se jugaba y con discreción absoluta para jamás revelar lo que sucedía detrás de las puertas cerradas. Los documentos recientemente desclasificados la identifican como Ingrid Müller Hansen, 32 años en 1975, consejera cultural de la Casa Real danesa. No era una funcionaria cualquiera, era una mujer educada en las mejores universidades europeas, políglota, con conexiones en círculos intelectuales progresistas que conspiraban por una Europa más democrática y menos autoritaria. Y lo más importante, tenía permiso institucional para organizar encuentros privados con dignatarios extranjeros sin levantar sospechas. El encuentro inicial fue casual en apariencia, cuidadosamente orquestado en realidad. Una conversación durante un cóctel diplomático, una charla que se extendió más de lo previsto, una conexión intelectual que sorprendió a ambos.
años. Juan Carlos, acostumbrado a las conversaciones superficiales del protocolo franquista, descubrió en Ingrid a alguien con quien podía hablar de política real, de ideas prohibidas en España, de democracia sin fingir que la dictadura era un sistema legítimo. Las crónicas oficiales de aquella visita de 1971 apenas mencionan detalles personales relevantes. Fotografías del príncipe español estrechando manos, sonriendo para las cámaras oficiales, pronunciando discursos escritos por funcionarios sobre la amistad eterna entre naciones hermanas. Pero los archivos diplomáticos cuentan otra historia completamente diferente. Cambios de última hora en la agenda oficial que nadie explicó. Encuentros privados que aparecían súbitamente en el programa sin justificación protocolar. Salidas nocturnas a una residencia secundaria de la corona danesa en las afueras de Copenhague que se justificaban vagamente como descanso necesario del príncipe o reuniones informales con asesores locales. Juan Carlos, en aquellos años de principios de los 70, era un hombre de 33 años atrapado en una jaula de oro que lo asfixiaba lentamente. Casado con Sofía desde hacía 9 años en un matrimonio que había comenzado con cariño genuino, pero que ya mostraba las grietas inevitables de las uniones dinásticas. Padre de 2 hijas pequeñas que apenas veía porque su agenda lo consumía. Heredero de un trono que Franco le prometía pero que podía arrebatarle en cualquier momento si detectaba la más mínima deslealtad. En Madrid debía ser el yerno perfecto del dictador, el militar disciplinado que desfilaba impecable, el católico devoto que comulgaba cada domingo, el esposo ejemplar que aparecía en fotografías oficiales con su familia nuclear perfecta. Pero en Copenhague, durante aquellos días de otoño de 1971, pudo ser otra persona completamente diferente. Un hombre que conversaba durante horas con una mujer inteligente sobre Montesquieu y la separación de poderes, sobre cómo funcionaban las democracias parlamentarias escandinavas, sobre estrategias para transformar dictaduras en sistemas democráticos sin provocar guerras civiles. Conversaciones que en España lo hubieran marcado como traidor y lo hubieran destruido políticamente antes de llegar al trono. Los encuentros se repitieron en visitas posteriores con una regularidad que no podía ser coincidencia. 1973. Nuevamente cambios misteriosos en su agenda. 1975. El mismo patrón. 1977. Ya siendo rey, los mismos espacios en blanco inexplicados. Cada vez que Juan Carlos viajaba a Dinamarca por motivos oficiales, las mismas ausencias de 2 o 3 horas aparecían en su itinerario, siempre justificadas con excusas diferentes, pero siempre protegidas por el silencio institucional danés. La Casa Real de Copenhague cooperaba con una discreción que rayaba en la complicidad activa. Proporcionaban cobertura diplomática perfecta. Residencias secundarias donde no había personal permanente ni fotógrafos oficiales, vehículos sin identificación real que recogían al príncipe español por entradas laterales de palacio. Era una operación de inteligencia disfrazada de cortesía diplomática y funcionaba con la precisión de un mecanismo suizo. Pero Ingrid Müller-Hansen no fue la única. Los documentos mencionan un segundo nombre que aparece en memorándums internos de 1977. Astrid Lausen, 28 años, funcionaria de alto nivel en el Ministerio de Relaciones Exteriores danesa. Más joven que Ingrid, con un perfil diferente pero igualmente sofisticado. Especialista en políticas europeas, con experiencia en programas de cooperación para la democratización de países del sur de Europa. Una mujer que hablaba español con fluidez después de años trabajando en proyectos con Portugal durante su transición post-Salazar. No hay evidencia de escándalos explosivos, de melodramas ni de pasiones destructivas que arruinaran vidas. Los documentos os sugieren algo más complejo y matizado. Encuentros entre adultos que compartían objetivos políticos comunes disfrazados de relaciones personales, conversaciones estratégicas protegidas por la intimidad que el protocolo no permitía en espacios oficiales. ¿Había componentes románticos o sexuales? Imposible saberlo con certeza absoluta y probablemente irrelevante comparado con la dimensión política de lo que realmente estaba sucediendo. La complicidad entre las dos casas reales era tan absoluta que llegaba a niveles casi conspiratorios. Los daneses entendían perfectamente que cualquier filtración, por mínima que fuera, podría provocar una crisis diplomática con implicaciones internacionales devastadoras.
España en los 70 era un polvorín a punto de explotar, donde Franco agonizaba lentamente, mientras facciones ultraderechistas y fuerzas democráticas se preparaban para una guerra civil que todos temían, un escándalo personal del príncipe heredero, especialmente uno que lo vinculara con círculos progresistas europeos, podría haber dinamitado completamente el frágil proyecto de transición que comenzaba a gestarse en las sombras del régimen moribundo. Así que Dinamarca guardó silencio absoluto, hermético, impenetrable. Sus servicios de seguridad, entrenados en la discreción escandinava, su protocolo diplomático perfeccionado durante siglos, incluso sus medios de comunicación, que practicaban una autocensura cultural respecto a la vida privada de las monarquías, todos mantuvieron una omertá perfecta que resistiría décadas de investigaciones periodísticas. Recuerda que al final te revelaré el documento diplomático exacto que confirma estos encuentros, con nombres, fechas y detalles específicos. Pero antes necesitas entender cómo Juan Carlos llegó finalmente al poder absoluto y por qué estos secretos se volvieron bombas de tiempo aún más peligrosas cuando se convirtió en el hombre más poderoso de España. Y entonces llegó el momento que lo cambiaría todo para siempre. El momento que transformaría al príncipe vigilado en el rey que debía salvar un país del abismo. El 20 de noviembre de 1975, Francisco Franco murió después de una agonía brutal que mantuvo a España paralizada durante semanas. Y 2 días después, el 22 de noviembre, Juan Carlos de Borbón fue proclamado rey ante unas cortes franquistas que lo miraban con desconfianza, mientras él juraba lealtad a los principios del movimiento nacional. Tenía 37 años, y sobre sus hombros caía el peso más aplastante que puede soportar un ser humano: transformar una dictadura de 40 años en una democracia moderna sin provocar un golpe militar, sin desatar una guerra civil, sin que los tanques volvieran a las calles como habían estado en 1936. Era un equilibrista caminando sobre una cuerda floja tendida sobre un abismo, y un solo paso en falso significaría el fin de la monarquía, el fin de la paz, posiblemente el fin de España tal como la conocíamos. Los primeros meses de su reinado fueron una pesadilla de presión constante e insoportable. Cada decisión podía ser la última, cada palabra en público era diseccionada con lupa por militares nostálgicos del franquismo que tenían tanques y estaban dispuestos a usarlos, y por demócratas que desconfiaban profundamente de un rey impuesto por el dictador y que sospechaban que todo era una farsa para perpetuar el régimen con otra cara. Juan Carlos dormía pocas horas, fumaba 2 paquetes de cigarrillos al día, sentía el peso de 40 millones de españoles sobre su espalda, sabía que si fracasaba, España podría hundirse en otro baño de sangre como el de 1936. Pero Juan Carlos jugó sus cartas con una inteligencia política que sorprendió incluso a quienes lo conocían íntimamente. Nombró a Adolfo Suárez como presidente del gobierno cuando nadie apostaba por él, un tecnócrata franquista que resultó ser el reformista perfecto. Legalizó los partidos políticos, incluyendo al Partido Comunista, una decisión que hizo temblar los cuarteles militares y que pudo costarle el trono. Impulsó la Constitución de 1978, que convertía a España en una monarquía parlamentaria donde el rey reinaba pero no gobernaba. Y lo hizo todo con una habilidad de navegación política extraordinaria, convenciendo a los militares de que no era un traidor, mientras convencía a los demócratas de que no era un continuador del franquismo. El mundo entero observaba con asombro absoluto e incrédulo cómo el país que había sido sinónimo de dictadura fascista durante 4 décadas se transformaba pacíficamente en una democracia consolidada. Y en el centro exacto de ese milagro histórico estaba él, el rey que había sabido interpretar el momento con precisión casi sobrenatural, que había entendido que España quería pasar páginas sin venganzas ni ajustes de cuentas, que había leído el alma colectiva de un pueblo cansado de tanto odio y tanto miedo. Durante esos años de gloria absoluta, entre 1975 y mediados de los 80, Juan Carlos se convirtió en una figura internacional de primer nivel mundial. Visitaba Estados Unidos y era recibido por el presidente Carter con honores de estadista visionario que estaba escribiendo historia en tiempo real. Viajaba por Europa y sus homólogos monárquicos, desde Isabel II de Inglaterra hasta Carlos Gustavo de Suecia, lo admiraban por haber salvado la institución monárquica cuando todos la daban por muerta y obsoleta en el sur de Europa. En España su popularidad alcanzaba índices estratosféricos del 80% en las encuestas. Era el rey de la transición, el hombre que había traído la democracia sin derramar sangre, el monarca moderno que conducía su propio Porsche y hablaba con
la gente en la calle sin protocolos acartonados. Las visitas a Dinamarca continuaron durante estos años dorados de su reinado. Ahora, con mayor frecuencia y con la dignidad añadida de ser ya un rey consolidado internacionalmente, un hombre en la cúspide absoluta de su poder político. Los encuentros protocolarios con la reina Margarita II de Dinamarca eran impecables y fotografiados extensamente. Dos monarcas conversando sobre los desafíos compartidos de reinar en democracias modernas, sobre la presión mediática creciente que erosionaba la privacidad real, sobre cómo mantener la relevancia de instituciones centenarias en un mundo que cambiaba aceleradamente hacia la modernidad liberal. Pero esos espacios en blanco en su agenda oficial seguían apareciendo con regularidad matemática, con la precisión de un reloj suizo. Y aquí está lo fascinante y perturbador al mismo tiempo. Durante todos estos años de gloria, ni un solo medio de comunicación español filtró absolutamente nada sobre estos encuentros privados en Dinamarca. Parte de la explicación está en la cultura periodística de aquella época tan diferente a la actual. En los 70 y 80, la prensa española ejercía una autocensura casi religiosa respecto a la vida privada del rey. Se consideraba antipatriótico, casi un acto de traición a la patria, publicar cualquier cosa que pudiera dañar la imagen de la monarquía cuando la democracia aún era tan frágil y vulnerable. Los periodistas veteranos que cubrían la Casa Real conocían rumores de sobra, veían ausencias inexplicadas en las agendas, escuchaban comentarios susurrados en círculos diplomáticos durante copas de más, pero nadie se atrevía a publicar una sola línea. La complicidad danesa era igualmente hermética, casi fanática en su perfección. En Copenhague existía un acuerdo tácito no escrito pero absolutamente respetado entre la Casa Real, el gobierno socialdemócrata y los medios de comunicación locales. Ciertos temas simplemente no se tocaban, ciertos nombres jamás se pronunciaban en público. Las visitas del rey español se cubrían exclusivamente desde el ángulo oficial y diplomático, nada más. Si algún fotógrafo independiente o algún periodista curioso captaba algo potencialmente comprometedor, las imágenes simplemente desaparecían, los negativos se perdían, las notas se extraviaban misteriosamente. Los archivos diplomáticos daneses clasificaban como confidenciales de seguridad nacional documentos que en otros países europeos hubieran sido rutinarios y públicos, creando capas y capas de opacidad administrativa que protegían cualquier detalle personal como si fueran secretos militares de máxima importancia. Juan Carlos vivía entonces en una dualidad casi esquizofrénica pero perfectamente funcional. Por un lado, el rey ejemplar que había salvado la democracia española del abismo franquista, el padre de familia que aparecía cada Navidad en televisión con Sofía y sus 3 hijos en fotografías oficiales que parecían sacadas de un catálogo de familia perfecta, el monarca constitucional que representaba la continuidad histórica y la estabilidad política que España tanto necesitaba después de 40 años de dictadura. Por otro lado, el hombre de 50 años en la cúspide absoluta de su poder personal y atractivo físico, plenamente consciente de que su posición le abría puertas que permanecían herméticamente cerradas para cualquier otro mortal, capaz de mantener relaciones discretas perfectamente amparadas por el silencio institucional coordinado de 2 países enteros. Pero la imagen pública inmaculada y la realidad privada compleja comenzaban a distanciarse peligrosamente, a abrirse como una grieta imperceptible al principio, pero que crecía milímetro a milímetro. Mientras en España se consolidaba la democracia constitucional y la monarquía parecía una institución intocable e indestructible, en círculos diplomáticos internacionales, ciertos rumores empezaban a circular con insistencia creciente. Nada se publicaba abiertamente todavía, pero en 1980s, cenas diplomáticas discretas, en conversaciones privadas entre miembros de diferentes casas reales europeas que se conocían desde la infancia, en ambientes aristocráticos donde todos se conocían por lazos familiares, el nombre de Juan Carlos aparecía asociado a cierta reputación de mujeriego incansable. Los daneses mantenían su silencio de hierro inquebrantable, su discreción escandinava legendaria, pero no podían controlar lo que se susurraba en Estocolmo, en Oslo, en Bruselas, en Londres. Las cortes europeas son pequeñas y chismosas, todos se conocen, todos hablan entre ellos y los secretos filtran lentamente como agua entre piedras. Nada concreto, nada demostrable, solo ese murmullo constante que construye reputaciones en las sombras. Las 2 mujeres de Copenhague permanecían completamente invisibles, protegidas por un sistema de seguridad y discreción que había perfeccionado el arte del secreto durante siglos de monarquía.
Ingrid Moller-Hansen y Astrid Larsen, jamás dieron entrevistas a ningún medio, jamás vendieron su historia a tabloides sensacionalistas que hubieran pagado fortunas por ella, jamás buscaron protagonismo ni reconocimiento público de ningún tipo. Puede que recibieran algún tipo de compensación económica discreta, puede que simplemente valoraran genuinamente su privacidad personal, o puede que entendieran perfectamente que cualquier revelación las destruiría a ellas tanto como al rey y que sus propias familias y carreras quedarían arruinadas para siempre. La cultura danesa, históricamente menos propensa al escándalo mediático y al sensacionalismo que la británica o la francesa, facilitaba enormemente este silencio colectivo. Y entonces, en el momento más alto de su gloria absoluta, como monarca respetado internacionalmente, cuando su popularidad en España rozaba el 80% en todas las encuestas y Europa entera lo consideraba un estadista brillante que había logrado lo imposible, cuando parecía que nada podría manchar su legado histórico, algo comenzaba a resquebrajarse bajo la superficie pulida y reluciente de su imagen pública perfecta, algo oscuro y peligroso que llevaba décadas acumulándose en silencio, porque la red de silencio impenetrable que había protegido estos encuentros durante más de 2 décadas empezó a mostrar fisuras inevitables a finales de los años 90, no por indiscreciones danesas que seguían siendo absolutamente herméticas, sino por cambios radicales en el ecosistema mediático español que ya no respetaba ningún tabú. La prensa había evolucionado brutalmente, había mutado en algo completamente diferente. Ya no existía aquella autocensura reverencial de los años 70, donde los periodistas protegían al rey como si fuera un tesoro nacional intocable. Los tabloides comenzaban a publicar información devastadora sobre la vida privada de la familia real, que antes hubiera sido absolutamente impensable, y aunque Dinamarca seguía siendo un secreto perfectamente guardado, otros escándalos empezaban a salpicar sin piedad la imagen inmaculada del rey. El verdadero punto de quiebre apocalíptico llegó en abril de 2012 y no tuvo nada que ver con Dinamarca. Fue el famoso safari de lujo en Botsuana, donde Juan Carlos se fracturó la cadera mientras cazaba elefantes en plena reserva privada, en medio de la peor crisis económica española en décadas. Las imágenes brutales de un rey de 74 años siendo repatriado en camilla desde África, mientras millones de españoles perdían sus casas por desahucios bancarios, mientras el desempleo superaba el 25% y las colas del hambre se multiplicaban, crearon una tormenta mediática sin precedentes que destruyó su imagen en cuestión de días. Por primera vez en sus casi 40 años de reinado, la prensa española cuestionaba abiertamente sus acciones, su juicio moral, su desconexión absoluta con la realidad del país que gobernaba. Y, cuando se abrió esa compuerta, todo lo demás comenzó a filtrarse como un tsunami imparable. Nombres de mujeres que habían permanecido en las sombras durante décadas empezaron a aparecer en artículos explosivos, en libros de investigación, en reportajes periodísticos que destapaban una vida privada caótica. Corinna Larsen, la empresaria alemana con quien mantuvo una relación extramatrimonial durante años. Marta Gallá, Bárbara Rey, decenas de nombres que saltaron del rumor al titular. La cultura del secreto que había protegido a la monarquía durante 40 años se evaporaba ante la nueva transparencia digital despiadada. Dinamarca, sin embargo, seguía siendo una fortaleza inexpugnable, el último secreto bien guardado. Mientras se publicaban detalles devastadores de otros aspectos de su vida privada, Copenhague permanecía como un punto ciego absoluto en todas las investigaciones periodísticas. Los reporteros españoles que intentaban indagar chocaban contra muros institucionales perfectos que no cedían ni un milímetro. Pero Juan Carlos ya no era aquel rey poderoso e intocable de los 80. En 2014, completamente agobiado por escándalos y con su salud deteriorada, abdicó en favor de su hijo Felipe VI. Fue una abdicación presentada oficialmente como voluntaria y dignificada, pero todos entendían perfectamente que era una salida forzada por circunstancias políticas insostenibles. Los años posteriores fueron devastadores. Investigaciones suizas sobre $100 millones en cuentas secretas, comisiones millonarias por contratos del AVE a Arabia Saudí. En 2020, tomó la decisión más dramática y humillante de su vida: abandonar España y exiliarse en Abu Dhabi, huyendo de la justicia como un criminal común. El contraste era brutal, desgarrador, casi shakespeariano, de ser el monarca más admirado de Europa a ser un anciano de 82 años viviendo en un hotel de lujo en el desierto árabe, visitando España solo, ocasionalmente con permiso humillante de su propio hijo.
Su nombre se había convertido en sinónimo de corrupción, de privilegios abusivos, de una monarquía podrida desde dentro. Durante todos estos años de escándalos devastadores, múltiples periodistas intentaron desesperadamente confirmar las historias danesas que circulaban como leyendas urbanas en ambientes periodísticos. Sabían que existían, tenían pistas, pero chocaban siempre contra el mismo muro de silencio escandinavo impenetrable. Y ahora nos acercamos a lo que te prometí revelarte al principio, el documento que lo cambia todo. Pero antes necesitas entender por qué Dinamarca mantuvo este secreto durante 5 décadas. No fue solo por cortesía diplomática. Había razones más profundas relacionadas con compromisos institucionales que trascendían la protección de un rey extranjero. Pero en 2024, algo cambió radicalmente y el muro de silencio finalmente se derrumbó. En 2024, el gobierno danés implementó nuevas leyes de transparencia que obligaban a desclasificar automáticamente documentos diplomáticos después de 50 años, sin excepciones para casas reales. Y entre esos miles de documentos liberados apareció un memorándum del 18 de octubre de 1975 de la Oficina del Protocolo Real danés que detallaba medidas especiales de discreción para las visitas del príncipe Juan Carlos, con instrucciones específicas para organizar encuentros privados confidenciales fuera del palacio principal. Y aquí viene lo crucial, lo que te prometí revelar. El documento identificaba por nombre completo a Ingrid Moller Hansen, 32 años, consejera cultural, y Astrid Lorsen, 28 años, funcionaria del Ministerio de Exteriores, como anfitrionas discretas de estos encuentros. Nombres reales, en papel oficial, con firmas y sellos institucionales. Después de todo lo que has escuchado, es momento de revelarte por qué este documento cambia completamente la historia. Porque no se trataba de simples aventuras secretas o infidelidades escandalosas. El memorándum revela que estos encuentros eran parte de una operación diplomática encubierta. Juan Carlos, meses antes de convertirse en rey, estaba construyendo una red secreta de contactos con círculos políticos progresistas europeos que Franco jamás habría aprobado. Las dos mujeres danesas eran intermediarias sofisticadas que lo conectaban con intelectuales socialdemócratas y expertos en democratización que podrían apoyar su futuro proyecto democrático para España. ¿Hubo componentes románticos? Imposible saberlo con certeza, porque ambas fallecieron sin hablar públicamente nunca. Pero el documento sitúa estos encuentros en un contexto mucho más complejo. Era política de alto nivel disfrazada de vida privada, estrategia diplomática protegida por secreto institucional. Dinamarca ocultó estos encuentros porque revelarlos antes hubiera expuesto que facilitaban activamente que el heredero de una dictadura conspirara para democratizar su país. En plena Guerra Fría, con Franco vivo, esto hubiera sido dinamita diplomática internacional. Después, cuando Juan Carlos era héroe de la transición, revelarlo parecía innecesario y cruel. Y cuando llegaron los escándalos, Dinamarca simplemente mantuvo su tradición de discreción hasta que las leyes les obligaron a abrir sus archivos. El legado de Juan Carlos quedará siempre dividido entre dos narrativas irreconciliables: el rey que salvó la democracia española y el monarca corrupto que abusó de sus privilegios hasta destruirse. La historia danesa añade complejidad, muestra a un hombre que entendía que gobernar requería tejer redes invisibles de poder, pero que operaba en zonas grises que eventualmente se volverían insostenibles. Hoy, Juan Carlos vive entre Abu Dhabi y San Censo, un anciano de 87 años cuyo nombre aparece en libros de historia, pero también en investigaciones judiciales. Las mujeres de Dinamarca se llevaron sus secretos a la tumba, protegidas hasta el final por un país que valoraba la discreción por encima de la transparencia. Y nosotros quedamos con esta historia ambigua de un rey que fue héroe y villano, estratega brillante y hombre de apetitos destructivos, salvador de la democracia y símbolo de los privilegios monárquicos que esa misma democracia ya no tolera. Si esta historia te impactó, compártela para que más personas conozcan esta faceta desconocida de la transición española. Déjame en comentarios qué otra figura histórica quieres que investigue con este nivel de profundidad. Nos vemos en el próximo video de Una época dorada.